Global Chat RD. Con esta situación de la pandemia y también, tenemos un cambio de gestión. ¿Cómo tú visualizas el mundo cinematográfico local en ese sentido? Bueno, yo creo que el año 2001 va a ser más difícil que el año 2020. Todo lo que se produjo en el año 2020, que fue el año donde empezó la pandemia, se estaba produciendo con los impuestos correspondientes al año 2019. Por ende, todavía se pudieron producir muchas cosas. Hay que ver ahora cómo le ha ido durante todo el año 2020 a los empresarios y cuánto dinero van a poder dedicar para que nosotros logremos trabajar durante todo el año 2021. Lo veo un poquito más oscuro que el año pasado, y yo mismo, que tengo proyectos en la calle en búsqueda de inversión, estoy sintiendo que ni es la misma cifra ni son las mismas cantidad de inversionistas las que están disponibles para todos nosotros. Pero es una cosa del mercado, como le está sucediendo prácticamente a todas las otras industrias, y más cuando nosotros dependemos de ese porcentaje de beneficios del cual nosotros cogemos el dinero a través de nuestra ley de cine, ¿no? Entonces, si tienen menos beneficios las empresas, pues nosotros vamos a poder producir menos. Y en cuanto al tema de la nueva incumbente que tenemos en la DG Cine, yo creo que me he cruzado 2 veces con ella, tampoco tengo una relación muy directa, si nos hemos saludado 1 o 2 veces en alguna actividad. Sí sé que viene de estar vinculada a una oficina de abogados que trabaja directamente con el Grupo Vicini, que ha trabajado con el Grupo Vicini. Mi preocupación al respecto, y no es nada que no hayamos hablado todos los miembros de la industria, que quizá a lo mejor ese perfil se pudo haber cuidado un poquito más. No dudo que ella tenga toda la capacidad de hacer un gran trabajo al frente. Ojalá su criterio siga apoyar a la industria del cine local, si no va a tener a mucha gente de frente. Ese es un criterio y yo siempre me he caracterizado precisamente por eso. Para mí lo más importante es el apoyo al trabajador local. Y cuando digo apoyo al trabajador local, lo digo en producciones locales. A mí no me sirve de mucho que el trabajador local esté trabajando para producciones internacionales. Es un sustento económico, como quiera, pero nuestra identidad cultural, la defensa de nuestra identidad cultural, nuestras historias, nuestros temas en pantalla, nuestra música, nuestros rostros, nuestros paisajes, nuestro todo, están en pantalla cuando los producimos en cine local. Ya luego te puede gustar la película o no, pero si se reduce por cualquier motivo el porcentaje de inversión en el cine local, yo no quisiera que eso pasara, porque no estaría nada bien. Creo que el criterio de nuestra ley de cine, más allá de crear una industria cinematográfica para que vengan los de fuera a trabajar aquí, es también para que nosotros podamos tener una identidad cultural y que no pase lo que está pasando con la televisión. Global Chat RD, miércoles 7:30 p.m. Buenas noches, amigos. Otra vez, muchas gracias por la aceptación. Hoy tenemos un invitado, nuestro amigo Miguel Don Gil y Sánchez. Me encanta eso, Don Gil y Sánchez, que vamos a hablar con él de educación, cultura. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Huáscar. Bienvenido, Buenas Harold. noches, bienvenido, Miguel. Muy bienvenido. Hola, un placer. Miguel, igualmente. Gracias por aceptar esta invitación. Estos 3 que tú ves aquí, somos un grupo de amigos que durante la pandemia nos veíamos en la mañana. ¿Y qué vamos a hacer después? Y empezamos este programa. Y tengo para decirte que de verdad se nos ha convertido en una adición a nuestro quehacer los miércoles 7:30. Miguel, comenzando de una vez, háblame un poquito de ti. ¿Cómo llegas a República Dominicana? Bien, pues esa es la gran pregunta que las desvelaré ahora mismo. ¿Cómo llego yo a República Dominicana? Bueno, vamos a poner una fecha. Yo llego a República Dominicana en septiembre del 2019
Pero yo ya conocía República Dominicana porque me habían hablado muy bien de ella. Yo tenía una amistad que lamentablemente falleció y pertenecía al cuerpo diplomático de la Unión Europea en Santo Domingo, el doctor Francisco Manuel de las Heras. Y él estuvo aquí destinado aproximadamente entre el 2001 y el 2007. Y él me dijo que República Dominicana era un país hermoso, bello para conocer, para vivir, para trabajar, y que él me animaba que si algún día podía, que me pasase por aquí de algún modo. Entonces salió un proyecto interinstitucional entre los Ministerios de Educación Básica y Superior de la República Dominicana, que se impulsó a partir de 2017, cuyo objetivo era atraer a profesores y personal de alta calificación que viniesen a colaborar en el país en el apoyo al sistema educativo dominicano. En esa convocatoria yo licité entre más de 6.000 candidatos, me seleccionan y yo participé en ella porque tenía buenas referencias de República Dominicana. Me seleccionaron y entonces me comunicaron que me integrase si así lo deseaba y acepté. Y así es como a principios de julio del 19 me dicen que 2 meses después tengo que estar aquí. Y entonces me destinan al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que para la gente que quizás no lo ubique bien, bueno, es como la Universidad Pedagógica Dominicana, donde se forman muchos de los futuros docentes del país. Y allí he estado trabajando desde entonces y ello me ha permitido, a pesar de dedicarme con intensidad a la docencia, a la investigación, a la gestión, pues conocer la sociedad dominicana, el mundo cultural, intelectual, aunque me cogió la pandemia al 6º mes de estar aquí y el resto ha sido guardado en casa. ¿Cuál es mi trayectoria previa? Bueno, yo soy doctor en Historia por la Universidad de La Coruña, que está en Galicia, y aparte soy máster universitario en métodos y técnicas de investigación y además máster universitario en formación del profesorado. He dado clases allí en España, en la Universidad de Oviedo y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tengo 8 libros publicados, más de 100 artículos de investigación y divulgación y bla, 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 bla. Muchas cosas que, bueno, están ahí, se pueden consultar por internet y tampoco me quiero extender. Así que como breve introducción yo creo que eso es suficiente. Claro, resumiste tu currículum rápido, corto y preciso, porque el resumido tuyo es bastante largo, lo comentamos a la entrada, pero no importa, aquí te queremos como quiera y siempre le damos las gracias a todo el que quiera aportar para el desarrollo de la República Dominicana. Huáscar, usted que le gusta arrancar con su mundo de España. Bueno, bienvenido, Miguel, un placer para nosotros. Una pregunta también básica, igual como la que te hizo Omar. Historia, ¿qué te motivó a estudiar historia, verdad? Porque hay distintas carreras y la historia es muy particular porque requiere de mucho estudio y hay que tener como una vocación. Me imagino que en algún momento de tu vida se te despertó la vocación por la historia. ¿Cuándo fue eso? Yo la verdad que no soy raro y no atiendo un modelo típico. Yo sé que quería ser profesor y que quería estudiar historia desde que tengo 13 años. Y me diréis, es un poco, lo normal es que uno está todavía con 17, 18 a entrar a la carrera, ay, no sé qué voy a hacer. Yo tenía con 13 años, claro que me gustaba la docencia y las ciencias sociales, específicamente la historia. Y tiene que ver mucho con el tema de la identidad, de saber quiénes somos, la identidad nacional inclusive. Yo me preguntaba, digo yo, era como que sabía que quería ser docente, eso era básico, pero yo decía, aun sabiendo que las humanidades o las ciencias sociales a nivel laboral pues son menos competitivas en principio, ¿no? Tiene más salidas laborales, otros, pues yo qué sé, ingeniero, todas las ingenierías, o el arquitecto, o yo qué sé, el abogado o el economista, pero aun sabiendo que las salidas profesionales eran más limitadas, yo sentía que como ser humano que habita esta tierra, privarme del derecho de conocer todo nuestro pasado, de saber de dónde venimos y por tanto cómo somos, como que no me lo podía permitir. Yo quería saber de quiénes éramos, hablando ya de la humanidad inclusive, y era como que me tenía que dedicar a eso. Sabía que tenía que ser muy bueno, esforzarme, porque en el ámbito de la historia y de las humanidades, lógicamente,
Luego las salidas profesionales son más específicas, pero bueno, con esfuerzo y con tesón, pues hice la carrera, fui premio fin de carrera, es decir, la mejor nota de la promoción, y empecé a escribir y publicar muy pronto, y ha sido mi pasión, porque, o sea, yo no llegué a la docencia y a la investigación, digamos, por casualidades o quizás porque, no sé, en un momento dado me ofrecieron trabajar en la universidad. No, es por vocación. Yo entiendo que lo ideal sería que todos trabajemos en aquello que nos apasiona, porque si uno se ve obligado a trabajar en aquello en lo que no le gusta o de lo que no es especialista, lógicamente no lo va a hacer. Pero en primer lugar, no lo va a hacer bien, y en segundo lugar, lo va a hacer sin pasión. Y para mí la palabra pasión es importante, porque si uno no ama lo que hace, no se puede vivir así. Hay que tener ganas de todos los días decir, voy a ponerme este reto, voy a hacer esto. Y entonces ahí está mi respuesta. Con 13 años yo sabía que quería ser profesor y que quería ser historiador. La parte de la investigación ya me vino ya un poco en la carrera desde los 18 años hasta los 22, donde algún profesor inclusive me dijo, oye, yo te veo perfil, ¿cómo no haces el doctorado para ser profesor en la universidad? Haces una investigación y ahí empezó todo, ¿no? Y ahí empezó lo que es mi trayectoria universitaria, que en la investigación y la docencia, que es a partir del 2009-10. O sea, que ya llevo en esto 11 años. Te voy a hacer otra pregunta que está vinculado, ¿verdad?, a tu profesión de historiador y ahora en tu condición de residente en República Dominicana. Yo particularmente estoy vinculado a España, unos vínculos muy fuertes, y siempre lo estaré porque en España me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de formarme académica, parte de mi formación académica, pero lo más importante, que mi esposa y mis hijos son españoles, entonces siempre estaré vinculado a España. Bueno, diciéndote esto, tengo cierto conocimiento de España, conozco bastante gente allá, y algo que me ha sorprendido a mí es que siendo la República Dominicana, que fue la primera capital del Nuevo Mundo, fue la capital política del Nuevo Mundo, donde cuando se destinaba un virrey hacia las Américas venía a tomar posición aquí, ¿no? Sin embargo, República Dominicana es más conocida en España, ¿verdad?, por sus condiciones de isla, de playa, de la parte turística, pero sin embargo como que nadie sabe ese rol histórico y de importancia política que tuvo República Dominicana. Tú como historiador, ¿tú tenías conocimiento de República Dominicana en la parte histórica o te comienza ya a darte cuenta de la relevancia de esta ciudad cuando tú llegaste, que viste toda esa primacía que tuvimos del Nuevo Mundo aquí en República Dominicana, como la primera universidad, el primer ayuntamiento, el primer todo, ¿no? Que República Dominicana y Santo Domingo tienen la primacía, son el puerto de América, bueno, Santo Domingo es la ciudad primada de América, como a mí me gusta llamarla. Yo como historiador lo sabía. Sí bien puedo reconocer que en el entorno social uno habla con la gente y los españoles no son conscientes, o por desconocimiento quizás, porque también nuestra historia es muy extensa, ¿no? Como entidad, como nación, pues tenemos muchos siglos, ¿no?, a nuestras espaldas. Y ha sido también un país que ha tenido posesiones de ultramar y presencia en todo el planeta. Si bien es cierto que no es muy conocido a nivel vamos a decir, de la gente de la calle a nivel normal, pero yo como historiador sí que tengo constancia. También yo he notado, por darle un poco la vuelta también a esa pregunta, como que quizás el dominicano de a pie, a veces yo he tenido esa percepción, y si me confundo me corregís los tres, o me abucheáis si queréis, que como que tampoco el dominicano de a pie es consciente de la importancia histórica que tiene la República Dominicana con la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, donde está la primera universidad, la primera audiencia, la primera Casa de la Moneda, etcétera, etcétera, y que es el puerto de entrada a América, aunque luego otros sigan, ¿no?, ya en las expediciones, pero es el puerto de entrada a América durante mucho tiempo. Entonces, realmente hay que revalorizar a nivel histórico y cultural la importancia que tiene Santo Domingo en particular y la República Dominicana en general, porque todo comenzó en el Nuevo Mundo, en América, aquí.
Entonces, yo percibo, y eso me podéis dar vosotros vuestra opinión, el dominicano, ¿hasta qué punto es consciente de la importancia que tiene el país a nivel histórico en América? ¿Tú crees que no hace falta? Parecería, cuando tú conoces otros países, otras naciones, viajas a Estados Unidos, tú encuentras que hay quizá algunas cosas por las que los Estados Unidos o la población de Estados Unidos se identifican con el orgullo americano o que destacan orgullo americano. Lo mismo cuando tú vas, por ejemplo, tú podrías ir a España o vas a París. ¿Tú crees que hace falta eso en República Dominicana, que el ciudadano común identifique algo por lo que diga el orgullo dominicano, que vaya más allá de quizá el tema de lo que más se promociona casi siempre está relacionado con el turismo, las playas, etcétera, ¿no? La música, pero también quizá como valor histórico, como caracteres históricos, así como uno ve en otros pueblos, otras sociedades quizá un poco más desarrolladas. Yo os lancé una pregunta y tú me devuelves otra. Yo te la respondo, pero quiero que luego me respondas. Okay. Yo creo que, a ver, la República Dominicana hoy en día vamos a reconocer que se la reconoce por el turismo. Hablemos ya de pues, Punta Cana, a todo el mundo le viene a la mente, la verdad que sus instalaciones es hermoso, etcétera. Pero yo creo que sería y es una gran apuesta el poder apostar por destacar el valor histórico y cultural que tiene la República Dominicana, que está, en mi modesta opinión, no explotado como se debería, porque se debería explotar mucho más, teniendo en cuenta que aquí comienza la historia de América. Historia de América entendida desde la civilización occidental, porque lógicamente aquí hay pueblos originarios, los taínos, etcétera, etcétera. Hay muchos pueblos originarios que tienen su historia previa, pero lo que es la civilización o la cultura europea occidental comienza esa historia pues en República Dominicana. Y yo creo que es interesante que se apueste desde el ámbito público pero privado y que se apueste por el turismo cultural, que por ejemplo el turismo cultural es una cosa que ya hace muchos años en España se potencia. Hombre, en España hay mucho turismo de sol y playa, que era el turismo típico de hace 20, 30, 40 años, pero sí que con el paso del tiempo se ha desarrollado un turismo que se llama un turismo patrimonial o un turismo cultural de gente, que además allí como no es... solo los meses buenos de sol son junio, julio y agosto, pero luego hay épocas, como sabéis, de lluvia y de mal tiempo. Entonces, en esas épocas en que no hay sol, se puede hacer turismo cultural, que es que uno va, y gastronómico inclusive, que uno va, conoce la historia de un sitio, de una ciudad, ve la universidad, la catedral, aquí pasó esto, lo otro, la gastronomía del sitio, y no tiene por qué circunscribirse solo el turismo a lo que es sol y playa. Claro, República Dominicana tiene que, al tener sol y playa, eso lo va a tener todos los meses del año, pero ¿por qué no potenciar también el turismo de índole cultural e histórico? Es que lo tiene todo, o sea, el material está ahí, no hay que inventarse nada. Aquí empezó todo, aquí empezó todo en América. Solo es darle empuje y empezar a hacer marketing, venderlo bien para que la gente venga y visite por cultura y no solo por playa y ron y bailes, ¿no? Entonces, es que yo creo que lo tiene todo República Dominicana y yo animo a todas a entidades públicas y privadas a que potencien el turismo cultural. Pero yo la pregunta que os hice, y me gustaría saber vuestra opinión, el dominicano de a pie, cuando se siente dominicano, la dominicanidad, la bandera, etcétera, etcétera, ¿es consciente de la importancia histórica que tiene su país como primera en todo en América? ¿Qué percepción tenéis vosotros como dominicanos? Yo creo, de mi punto de vista, no sé qué dirán los compañeros, yo creo que sí. Lo que pasa, una cosa es la percepción que yo tenga y otra que a nivel individual puedan hacer para poder potencializar eso, ¿no? Porque la historia dominicana, de que estamos en segundo o tercer grado de primaria, constantemente ese descubrimiento de América, cada uno de los viajes de Colón, la colonización, es un tema presente permanentemente en la escuela. Entonces, todo dominicano que es bachiller, pues conoce bien la historia dominicana, sabe el vínculo que tenemos histórico
con España. Inclusive nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es hijo de españoles, es un criollo, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos vinculados. La República Dominicana tiene un vínculo permanente. De hecho, mucha gente llama a España como la madre patria, ¿no? Yo creo que el ciudadano en sentido general sí es consciente. Algo para comunicarte que a lo mejor como tú tienes poco tiempo, no lo conoces, pero ya desde hace alrededor de una década, ya las autoridades dominicanas en sentido general se han preocupado por promover ya la República Dominicana como un destino cultural, especialmente en el caso de la zona colonial. Inicialmente hubo un apadrinamiento de la cooperación de española, ¿cómo se llama? La Cooperación Española para el Desarrollo, ¿no? Sí. Bueno, así sí, mismo. Bueno, entonces, pero luego vinieron unos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y ya van el tercer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para restablecer la zona colonial. De hecho, hoy vi que el presidente estaba inaugurando la tercera fase de la zona colonial. Entonces yo creo que sí, que ya hay un interés marcado. Aquí el turismo en la parte del este fue una iniciativa totalmente privada, pero lo que fue el turismo en Puerto Plata inicialmente con el proyecto de Playa Dorada fue una iniciativa pública, ¿no? Que el gobierno se encargó como promotor y desarrollador de esa parte de la zona turística, ¿no? De Puerto Plata. Luego vino el tema de Punta Cana. Sin embargo, la ciudad de Santo Domingo no había tenido como ese interés histórico, ¿no? Pero yo creo que ya llegó el momento y estamos comenzando a promover ya la ciudad de Santo Domingo como un destino turístico. Se han ido creando las condiciones. De hecho, esa carretera del Coral se hizo con ese propósito para acercar. Antes Punta Cana era casi 4 horas llegar desde Santo Domingo, ¿no? Entonces yo creo que nos queda todo por hacer, ¿no? Pero ya estamos dando los primeros pasos, que yo creo que en ese sentido vamos ya por buen camino. Quizás por sintetizar, no, a mí me consta de que se están haciendo cosas, pero como me estoy limitando y veo el tiempo y tampoco quiero extenderme, quiero enfatizar que el camino y la apuesta por lo cultural, porque hay veces que es difícil hacer comprender a la gente que lo cultural tiene un valor material. ¿Cómo? Cultural, ¿no? Lo cultural es, bueno, pues saber, es conocimiento, pero hay que entender que lo cultural tiene una base material. No solo porque, bueno, vamos a distinguir lo que es patrimonio cultural material, por ejemplo, un monumento, un convento, una iglesia, lo que sea. Y patrimonio cultural inmaterial, que es aquello que no se puede tocar. Una tradición, una costumbre de un país. Por ejemplo, Camino de Santiago, tú que vienes de Galicia. El Camino de Santiago, que yo también algo lo he caminado, he hecho algún vídeo que está en YouTube, parte de lo que pasa por Asturias. Eso es patrimonio inmaterial, no se puede tocar, pero tiene un valor que se puede traducir también en valor económico, tangible. Entonces, si convertimos y nos damos cuenta de que lo cultural es una apuesta, pero no solo porque haciendo pues rutas turísticas se vayan a obtener más beneficios económicos, sino aunque no tuviese una reversión, no, ¿cómo se diría? Una vuelta económica inmediata, apostar por lo cultural y educativo siempre es una ganancia. Pero ¿tú crees que en este momento o en esta época se puede apostar por lo cultural inmaterial, dado que a medida que las sociedades se han ido con el globalismo y la integración, cada vez más las culturas se entremezclan y hay incidencia de una cultura sobre otra, a veces de manera inintencionada, otras veces de manera podría argumentarse forzada. Entonces, se podría apostar por una cultura, porque cada vez parecería que se hace más difícil mantener, que un país pueda mantener lo que es su tradición cultural o su cultura, su activo cultural inmaterial. Harold, me gustan las profundidades de tus preguntas. Eres como el abogado del diablo. No, te agradezco porque son preguntas, el abogado del diablo en el sentido de que me tiras preguntas que son difíciles de responder, pero te lo agradezco. O sea, ¿cómo en un mundo es que te agradezco la pregunta porque es excelente? ¿Cómo en un mundo en el que se apuesta por la integración y que digamos que hay una transculturización, es decir, que todos nos mezclamos con todos? Aquí escuchamos, por ejemplo, en España, ritmos y estilos musicales o modas estilísticas de vestir que vienen de Estados Unidos, o sea, que todo se mezcla.
pero precisamente, aunque parezca un sinsentido, en un mundo en el que se intenta homogeneizar todo, que es bueno el que haya unos estándares o unas lenguas comunes, el español, el inglés, y al chino también por el potencial que tienen demográfico, el que existan una serie de costumbres que son homogéneas no es malo, es que nos estamos mezclando y en esa mezcla pues lleva pues que haya una homogeneidad. Pero precisamente en estos momentos, cuando el mundo intenta unirse en esta globalidad y en esta, vamos a decir, universalidad, es cuando más se puede apostar por lo que somos, por nuestro acento, por lo que nos es propio. Porque si nos olvidamos de nuestras, vamos a decir, raíces, de nuestros orígenes, perdemos nuestra, vamos a decir, a nivel identitario, nuestra gracia, el saber por qué somos como somos. ¿Por qué el español es como es? ¿Por qué el dominicano es como es? Pues eso está en el pasado. Y luego a nivel, que me estoy evadiendo de la pregunta, eso a nivel cultural y a nivel de promoción turística y a nivel de revalorización de todo ese pasado es positivo. Porque aunque nos guste lo homogéneo, nos gusta lo auténtico. Pero parecería como que está siendo cada vez más difícil. Te voy a poner un ejemplo cercano que tal vez tú definitivamente sabes más que yo. Por ejemplo, el sábado hubo elecciones en Cataluña. Entonces vemos que en Cataluña el partido de Vox podría decirse, entre comillas, que tuvo un buen debut. Pasó de no tener ninguna representación a tener 11 escaños, aunque no significa nada comparado con lo que ganaron los 3 primeros partidos, ¿no? Es como la tercera parte. Vox, por ejemplo, mantiene un discurso de, tratar de tener control a la migración, tratar de mantener ciertas tradiciones, válido o no para alguna gente ese discurso, y a veces ese discurso se califican a estas personas como xenofóbicos. En ese sentido, porque dicen, no, pues esta gente lo que son racistas o son xenofóbicos o están en contra de la migración. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que le incide más, tiene más repercusión la inmigración de musulmanes que vienen del norte de África y algunas regiones aledañas, se entiende, son xenofóbicos en contra de los musulmanes. A veces se utiliza eso dentro del discurso, los cuales tú podrías decir, pero para ellos simplemente, sin darle validez a lo que ellos defiendan, pero para ellos simplemente ellos dicen que están intentando tratar de preservar cuestiones de su cultura, tratando de limitar ciertos cambios drásticos dentro de la sociedad. Pero se ven estos pujes y cada vez se ven mucho más difíciles y estas batallas son como más conflictivas, ¿no? El caso de España. Yo respondo a todo lo que me preguntéis, sin pelos en la lengua. España, yo siempre que respondo como historiador, ¿no? No me centro solo en el momento presente. Si yo hago un balance de la historia de España, yo opino bajo mis conocimientos y los libros, la documentación y todo lo que he estudiado, que España, si hago un balance a nivel histórico, ha sido una sociedad más integradora que otras cosas. Aunque haya podido tener episodios en los que pueda aparecer otra cosa, pero ha sido una sociedad integradora. En España convivieron las 3 culturas, cristianos, árabes y judíos. Sí que luego es cierto que con los reyes católicos hubo la expulsión de los judíos, etc. Pero allí han convivido muchas culturas, que es lo que hace que haya luego tanta riqueza a nivel de cada región. España ha enviado al mundo muchos emigrantes y ha sido bueno acogiendo a emigrantes del exterior. Entonces, yo creo que haciendo balance, España ha sido un país que ha acogido. Es más, dentro de los de la Unión Europea, inclusive ha sido uno de los que más facilidades ha dado para que llegue el inmigrante. Y se le den una serie de derechos básicos, asistencia médica, la seguridad social que se llama ahí, ¿no? Y una serie de recursos básicos. Yo creo que esa es la tendencia histórica de España, ha sido de integrar. Y bueno, como
vamos a hablar de lo que es el mestizaje que se produce en todos los sitios donde ha estado España, pero por ejemplo la América Española es claro, el español no tenía ningún inconveniente en mezclarse con otras razas, no así los ingleses que siempre separaron más unos de otros. De seguro tú conoces la figura del presidente Joaquín Balaguer, ¿no? Expresidente dominicano. Sí. Él tenía un libro que es La Isla al Revés. Sí. Y él decía en ese libro, ¿no? La diferencia entre españoles y, por ejemplo, franceses, al compararnos con el caso de Haití, que no se mezclaron, una gran diferencia que tenía es que el español no tiene pudor sexual, o no tenía pudor sexual, y se mezclaba con todo. O sea, era un guarro, casi. O sea, eso tiene un punto, vamos a decir, hombre, un punto pragmático, es decir, dicho así, bueno. Estoy citando, no estoy insultando yo a Harold Vázquez. Que me parece. Pero que hay dos formas de verlo. Una es la que acabas de decir y también hay otra forma de verlo. Uno se junta porque no considera al otro como inferior. Lo dicho, en muchos de los países donde ha estado o ha tenido presencia el Reino Unido, no ha habido mezcla ni mestizaje. Ni francés. Porque ellos consideraban que eso no era posible. ¿Cómo te vas a mezclar con ese que es inferior a ti? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero mira, hay algo que hay que puntualizar, Harold. No es que no se mezclaban sexualmente. Sí se mezclaban sexualmente. Lo que pasa es que no convivían y no hacían familia, que son cosas diferentes. Inclusive hay episodios, no quiero ya mencionar países y eso, que cuando salían embarazadas mujeres, algunas veces inclusive físicamente la hacían desaparecer, ¿no? Entonces es distinto porque no era que no tenían relaciones sexuales, sino era que no se mezclaban para formar familia, como sí hicieron los españoles. Bien, te quiero hacer una pregunta, Miguel, parecida a lo que Harold te comentó, y vamos a dejar ya de un poquito de políticamente correcto, yo que lo suelo ser generalmente. Tú como historiador, mira, ahora se está dando un acontecimiento que cada vez se está prolongando más, inclusive en Europa y en Estados Unidos. Te voy a hacer, por ejemplo, el caso de los episodios del Black Lives Matter, que ahora se comienza a cuestionar la historia. Acontecimientos que pasaron hace cientos de años, que son parte de la historia, como tú dices, que no se pueden borrar, que nosotros lo que tenemos que tratar de procurar de que esos acontecimientos no se repitan, ¿no? Pero la historia está ahí, no se pueden borrar. Vimos cómo comienzan a romper estatuas, exigen que se le cambie el nombre a la calle y quieren como desconocer el pasado, juzgando las acciones con los aspectos éticos y morales y las leyes de ahora del siglo XXI, ¿no? Tú como historiador, ¿qué tú opinas al respecto? Porque eso es algo que es realmente preocupante, porque quieren desnaturalizar la historia y es algo, y la historia está ahí. La historia no se debe borrar. Lo que se debe de procurar es para que no se repitan los acontecimientos que eran negativos, ¿no? Hay una frase que igual la conocéis vosotros, es del Imperio Romano, la damnatio memoria, el borrar la memoria. ¿Qué es esto? Si había por ejemplo, un emperador que había tenido se consideraba por su sucesor, ¿no? El siguiente, que mal desempeño. Que había tenido un mal desempeño, es que había que borrarlo. La damnatio memoria era que había que borrarlo. ¿Y cómo se le borraba? Físicamente, y con cincel se picaban todos los monumentos, efigies, se borraba hasta de cualquier inscripción su nombre y se le desaparecía. Pues esto es, esto que me comentas ahora no es nuevo, ya se hacía. Pero yo considero que es un error en el sentido de que, al margen de que los hechos pueden ser investigados una y otra vez, porque la historia no es absoluta. ¿Qué es? La historia es lo que fue. Realmente. Otra cosa es que luego nosotros investiguemos y habrá investigaciones que estén bien hechas u otras que haya que reinterpretar. Porque no tenemos, del siglo XX hay grabaciones de vídeo, etcétera, hay audios, etcétera. Pero para traer solo el documento. Entonces es el investigador el que interpreta. Entonces la historia es la que es y esa es la verdad absoluta. Pero nuestro conocimiento de ella es limitado. Entonces, conforme se investiga o se interpreta, pues se puede llegar a más conclusiones. Yo entiendo que hay que respetar todo. Es decir, efigies, monumentos, todo. Se respeta todo, eso es parte de nuestra historia. Luego ya valoraremos si este episodio fue bueno, si este episodio fue malo, pero arrogarnos
y muchas veces lo que lo hacen sin tener conocimientos de historia, acabar con esta efigie o por cuestiones de tipo político, es que es mezclar las cosas. Una cosa es la historia y otra cosa es la política, no se puede mezclar. Hay gente que opina y yo lo detesto y lo tengo que decir aquí, lo digo en España, lo digo donde sea. Hay historiadores que te dicen con una tranquilidad absoluta que uno tiene, sí, tú eres historiador, pero ¿de qué línea? ¿De izquierdas o de derechas? ¿O de aquí o de allá? Y yo digo, pero entonces, ¿qué, si yo hago eso, yo no soy historiador? ¿Soy propagandista? ¿O un vendecuentos? Entonces, yo puedo, por ejemplo, yo puedo ser muy cristiano y muy católico, por ejemplo, y yo puedo hacer una historia de la Iglesia. Habrá cosas que yo diré que son buenas, pero si yo me encuentro una cosa que está mal, la tengo que decir. No, es que yo, como soy católico, me lo callo. No, yo tengo que transmitir lo que fue el pasado. Luego el público interpretará. Pero no, eso, yo, si, o soy de una línea o de otra. Entonces, ¿eres un propagandista? No eres un historiador. Entonces, yo siempre he apostado a convencer a mis alumnos de la cientificidad de la historia. La historia sí es una ciencia. Tiene que intentar ser lo más exacta posible, aunque las ciencias sociales lo tienen complicado porque estudian una realidad que es cambiante, ¿no? Pero vamos a contar lo que es. Nunca, y como profesor, el alumno tiene que entender o ver siquiera, porque uno tiene una... A ver, vamos a ser honestos, uno puede tener una ideología, unas ideas, más o menos todos podemos tener una serie de inquietudes o de percepciones, pero si tú logras que cuando tú des la materia de historia o la materia que sea, que el alumno nunca sepa cuál es tu, vamos a decir, tu deriva o cuál es tu interpretación, mejor, porque das la libertad al alumno de decidir. Porque el alumno mira al maestro a veces como un ídolo o como una persona que todo lo sabe y somos humanos. Entonces, si tú le dices a un alumno que esto es así porque sí, mal, deja que el alumno dude. El aprendizaje yo considero que en ningún momento es soltar el discurso. Yo suelto el discurso, la clase magistral a la antigua, ¿no? Y ya, esto es la verdad absoluta. Tómenla. No, a mí me gusta más dar datos y que el alumno, pues él mismo saque sus conclusiones. Disculpadme que hablo demasiado. Mira, esa pregunta, espérate, Harold, lee esa pregunta que te están haciendo por las redes. ¿Qué opinión le merecen los grupos que califican a Cristóbal Colón como un rufián asesino que hasta sus estatuas desean tumbar, obviando así el contexto en que se sucedieron los acontecimientos propios de la colonización? Bien. Pregunta Cesáreo Guillermo. Guillermo. Perdón, sí, considero que Cristóbal Colón fue un adelantado a su tiempo. El intuir, el haber hecho sus cálculos para saber que podía haber una ruta marítima a las Indias por otro sitio e inclusive la posibilidad de que existiesen tierras, el haber hecho ese descubrimiento y el haber iniciado esa, vamos a decir, pues control de ese territorio. En principio, a mí la figura de Cristóbal Colón, que ahora pues hay ciertos grupos que es como que lo han denostado, etcétera, yo no la veo parte negativa. Que luego en el proceso de, a ver, en cualquier proceso, y eso de cualquier país, de cualquier civilización, etcétera, en cualquier proceso de dominio de un país sobre otro territorio, lógicamente hay cierta parte de imposición, que puede ser más o menos pacífica o más o menos cruenta. Pues como en todo, hubo en casos que se hizo bien y hubo en casos que se cometieron errores, porque el rey puede dictaminar, pero él estaba en Castilla, en la reina de Castilla, que el reino de Castilla y Aragón, pero igual el que venía aquí, había uno que era un expedicionario que buscaba su beneficio propio y se llevó por delante a no sé cuántos. Pues bueno, lógicamente, entonces, vamos a decir que ese lo hizo mal, pero la obra de descubrimiento y evangelización no es en sí misma negativa. Vamos a dejarla, si queremos, en neutral, pero yo no le veo que tengamos cara a demonizar a Colón. Colón fue un gran descubridor. Sí, otro punto que a veces se deja de lado de Colón, que se quiere equiparar con otros conquistadores que dentro del proceso de conquista utilizaron guerras y actos de guerra, y en la guerra se cometen crímenes, como todos sabemos, y barbaridades.
Y a veces equiparan a Colón con estos conquistadores y yo digo, pero bueno, eso hasta cierto punto es no conocer la historia, porque Colón llega aquí en octubre de 1492 y quizá los siguientes 3 años, luego de llegar, Colón se la pasa navegando en todo este territorio, en todas estas islas, tratando de conocer nuevos lugares. Colón prácticamente no pisa pie, no se queda sentado prácticamente en la República Dominicana, en la isla de la Hispaniola, ni en ninguna otra isla, sino se queda navegando en toda una serie de islas del Caribe, hace 2 o 3 viajes a España y 4 años después, Colón cae enfermo y tiene que retirarse y luego muere, totalmente alejado, sin riqueza, sin posesión, o sea, totalmente, o sea, no es un tipo que se queda aquí como el típico conquistador que dijo, bueno, yo me quedé aquí, me establecí aquí, comencé a batallar para conquistar, a hacer guerra, a esclavizar, a explotar para ganar riqueza. Colón prácticamente no le interesaba eso, más allá de descubrir. No que no haya cometido cosas malas o actos negativos durante el tiempo que estuvo, pero no estoy exculpando, pero Colón, esa no fue el motivo de Colón. O sea, estar aquí para explotar y llevarse oro. Por lo menos en el caso particular de él, pienso yo personalmente. Cristóbal Colón, ante todo, fue un descubridor y luego sí que va a haber varias décadas y, bueno, siglos de dominio del territorio. Entonces, que hayan podido cometer errores, hay que reconocer que buena parte del fallecimiento de indígenas se debe a las enfermedades, más que a un ataque bélico de acabar con ellos. Hay enfermedades que traen los europeos que los indígenas, pues, su sistema inmunológico no está preparado y lamentablemente fallecen. Entonces, eso tenemos que dejarlo constatar. Ha habido cosas negativas, por ejemplo, la esclavitud, pero es que la esclavitud la hubo en los dominios españoles, pero también en los dominios ingleses y de todas las potencias europeas que estuvieron aquí. Pero yo quisiera destacar que, en primer lugar, tenemos en lo que es la explotación esclavista, que fue un negocio lamentable, pero que se produjo. En primer lugar, tenemos el comercio de esclavos de Portugal, el de Francia, el de Inglaterra, pero España está en un 4º lugar, quiero decir, y hay veces como que se focaliza todo como que España fue la mala y la peor. Entonces, no sé si sabéis vosotros, aquí hay 2 extremos. Está lo que llaman la leyenda negra, que es los que dicen que España, vamos, es como una especie de demonio, ¿no? Que todo lo que hizo fue malo en todo el tema del descubrimiento de América y de control y todo lo peor. Y luego está el otro extremo, que es la leyenda rosa, que es todo lo contrario, que fuimos todos hermanitas de la caridad. Buenísimos, buenísimos. A ver, yo creo que, siendo honesto, no es ni un extremo ni otro. Y existió el comercio de esclavos de africanos contra africanos, donde tribus africanas capturaban africanos de tribus que eran enemigas para venderlo como esclavos a los europeos que lo llevaban a Estados Unidos. A ver, o sea, no dejemos eso. La mayoría sí. del comercio de los esclavos que fueron a Estados Unidos y estuvieron en el sur de Estados Unidos, que provenían de África, eran capturados por los mismos africanos por otras tribus africanas que comercializaban con ellos. A ver, es que eso daba para 20 horas. Yo hice una conferencia de eso aquí antes de la pandemia, en la zona colonial. Vamos a ver, es que eso era así, o sea, ¿por qué? ¿De dónde viene de la mayor parte de los esclavos que se envían a América? Del Golfo de Beni y todo eso, de la costa. Pero muchos eran capturados en el interior del continente y no eran capturados por europeos, no, eran africanos que los llevaban. ¿Por qué? Guerras entre tribus, guerras tribales, que son como guerras entre naciones, ¿no? Y entonces se los llevaban a la costa y luego los vendían, eso es cierto. Y luego está ese tráfico que sí que es negativo, pero hay que decir que hay que analizarlo también en el contexto de la época y que todas las potencias lo hicieron, todos los países. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego quisiera dar un dato, porque alguna vez he escuchado, ¿por qué Haití hubo esa revuelta de esclavos, ese Haití que se independiza? ¿Y por qué en la parte española de la isla no? Bueno, yo tengo que dar un dato, que es que si lo digo, mucha gente se sorprenderá, pero es que es un dato que es un dato totalmente documentado. Estamos hablando que en la parte francesa, dominada por Francia,
el 90% de la población era esclava. O sea, eso es una presión social, que un 10% esté sometiendo a la esclavitud y a trabajos forzados al 90%, eso es como una olla a presión a la que no se le quita el fuego. En algún momento explota. Eso es evidente. Pero ¿por qué no pasó eso en la parte española de la isla? Porque es que, y os va a sorprender quizás alguno, no sé si tenéis el dato, el porcentaje de población africana esclava era del 5%. Entonces, a nivel de lo que es la historia de la República Dominicana, mirando para atrás, en la época en que era la Capitanía General de Santo Domingo, casi no había esclavos. Lo dicho, o sea, los esclavos eran del 5%. De ahí que nunca hubo una presión social que llevó al caso de Haití a que eso reventase. Y nosotros tuvimos una historia también, vale decir, en contra del maltrato hacia los esclavos, iniciada de cuando Padre Las Casas. Padre Las Casas da las primeras quejas, e incluso hasta el rey de España va y hace una exposición, un debate con un famoso filósofo español, no recuerdo cómo se llama, hay un debate famosísimo de Padre Las Casas, argumentando en contra del maltrato indio y utilizando elementos como que, bueno, estas personas, estos que hemos capturado, elementos cristianos, son hijos de Dios, son hijos de Dios también, ¿no? Mira, yo tengo una pregunta. Disculpa, él es el padre de los derechos humanos, como se entienden hoy en día, o sea, eso es así, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo la historia, ya que estamos hablando de la parte científica, cómo se comprueba hipótesis? Por ejemplo, para los amigos que nos escuchan, en economía, nosotros en lo que estamos en economía y estadística, cuando tenemos una hipótesis, digamos, bueno, yo pienso que si yo bajo los impuestos, la economía puede crecer. Y es una hipótesis, ¿no? Yo elaboro una teoría, elaboro argumentos, luego busco datos y trato de mirar y observar esos datos. Y puedo hacer incluso simulaciones con esos datos, replicar estos datos, hacer estas simulaciones y dar incluso hasta un margen de error o certidumbre. Bueno, yo creo que mi hipótesis es cierta con cierto nivel de confianza. ¿No ven? Entonces, pero en historia, digo, yo no lo visualizo, no soy historiador, hago la pregunta, ¿cómo ustedes hacen ese proceso? Ustedes no, que yo sepa, no pueden modelar, replicar datos, o me equivoco. No bueno, sé. Depende. Hablando de la historia en general, vamos a particularizar en etapas. A partir de la Edad Moderna, del siglo XVI, que es cuando surge como tal el Estado-Nación, y uno de los primeros Estado-Nación es el Reino Español o la Corona de Castilla y Aragón unidas, ¿no? Con Isabel y Fernando. Que es cuando el Estado es consciente de que tiene que administrar, de que tiene que organizar, y ahí se empieza a dar mucha importancia al documento escrito. En el 16 se empieza y ya sobre todo en el 17. Quiere decir que, salvo que haya habido en algún país guerras, quema de archivos, etcétera, hay mucha documentación escrita a partir del siglo XVI, sobre todo 17, hasta la actualidad. Tanta documentación y de tantas fuentes y lugares que permite contrastar hipótesis, llegar a conclusiones, etcétera, etcétera. Ahora bien, si nos vamos a la Edad Media, que va desde el siglo... mejor dicho, desde el siglo XV hacia atrás, ¿no? En la Edad Media hay pocos documentos. Entonces, ahí sí que hay más hipótesis que no se pueden muchas veces corroborar, y lo que se hacen es hacer teorías conforme al análisis de los pocos documentos que hay, unido a la arqueología, que son otras evidencias. También pasa lo mismo para la Edad Antigua, la época del Imperio Romano, de Grecia y tal, que se usa mucho un poco de documentos, que los hay, o inscripciones epigráficas en piedra, pero mucho la arqueología también. Y luego en la prehistoria ya ni que digamos, que es lo único que se tiene son las evidencias físicas. Eso es como una especie de, para hablar coloquialmente a la gente, como cuando hay una escena del crimen, ¿no? Llega el forense y con los cadáveres y las balas tiene que hacer una composición de lo que pasó. Pues la prehistoria, pues es así, es ver los restos físicos que hay y con eso reconstruir no solo la parte material de cómo funcionaban esas sociedades, sino también lo que pensaban. Las pinturas rupestres,
si alguien pinta, eso presupone que tiene un componente intelectual o una inquietud de tipo espiritual o artística. Si el hombre hace fuego, significa que si lo comienza a crear por sí solo, es que ha evolucionado tecnológicamente e inclusive empieza a poder asar la carne, lo cual le libera de ciertas enfermedades. Entonces, a través de lo que es la arqueología se puede documentar todo eso. Pero lo bueno que tenemos, por concretar, para la época que nos interesa ahora, hablando del descubrimiento de América, etcétera, es que desde el siglo XVI hasta la actualidad hay mucha documentación. Y mucha documentación interesante para la República Dominicana la tenemos en el Archivo de Indias, en España, o en el Archivo Histórico Nacional de España. Ahí yo sé que recientemente ha habido algún convenio entre el Archivo General de la Nación de República Dominicana con el archivo, creo que de Indias, para documentos que hay allí que son de interés para República Dominicana, que se están digitalizando, filmando, etcétera, para enviar a República Dominicana. Entonces digo, o sea, que hay mucha información. Lo que falta es gente que quiere invertir su tiempo en investigar. Porque sabemos que hay veces que las investigaciones son pagadas, es decir, hay un proyecto financiado por el Estado, por esta institución, pero la pregunta es, ¿y cuando no hay dinero? Pues o es alguien que por pasión o interés en un tema lo hace, digamos de forma gratuita o altruista, o si no, ¿quién te paga el ir hasta el archivo, el estar en otra ciudad, el hotel, el estar allí? Pues lógicamente, es más, a veces es más el límite de recursos que el contenido. Voy a decirte y te vas a impresionar. El Archivo Histórico Nacional, si no me equivoco, y hablo de memoria, el Archivo Histórico Nacional de España, en metros de estantería, que están llenas de legajos de documentos, tiene un total, si los pusiésemos en línea, de 60 kilómetros. 60 kilómetros. Imagínate la cantidad de información, una estantería que tiene una altura de 2 metros y medio, toda llena de documentos, 60 kilómetros en línea recta. Lo que falta es gente. Lo que falta es historiadores que se pongan a ello. Pero en realidad de información hay la que queramos y más. Miguel, mira, uno de los propósitos que tenemos en este espacio del Global Talks es promover las industrias creativas. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío y de Harold, somos economistas y estamos muy interesados precisamente por cuantificar todas las actividades de la industria creativa que tú sabes que carecen de estadística. Entonces, sin datos, es muy difícil realizar políticas públicas porque no hay cómo medir la dimensión, ¿verdad?, de las actividades. Diciéndote esto, y tú como bien hablas de lo que sería interesante promover la ciudad de Santo Domingo como destino turístico cultural, cosa que nosotros también en este programa estamos conscientes y queremos promover. En cuanto a las capacidades humanas para hacer eso, se requiere formación. En Europa y en Estados Unidos hay cursos y maestría inclusive de gestores de patrimonio cultural, directivos para fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa formación se requiere. ¿Cómo podemos comenzar a canalizar ese tipo de formación que se necesita para tener los recursos humanos que puedan promover y gestionar el patrimonio cultural con el objetivo de poderle sacar un provecho económico, ¿no? y turístico? ¿Qué paso hay que comenzar en esa dirección? Bueno, como solo estamos los 4 aquí y nadie nos está escuchando, estamos hablando entre amigos, voy a decir el secreto de cómo se hace esto. Entonces, como queda entre nosotros así, bueno, pues yo voy a dar la clave. Aquí se deben impulsar, esa es mi opinión, ojo, hablo yo como doctor Miguel Dongil, que el doctor, bueno, lo digo porque soy doctor, pero tampoco es que le dé mucha importancia en ello, en la historia. Mi opinión es, habiendo visto el sistema dominicano educativo, que yo he publicado un libro que va a estar dentro de poco en Amazon Kindle, en formato digital, que lo titula algo así como 19 claves para el éxito del sistema de educación superior dominicano ante el nuevo orden mundial, ¿no? Ante los cambios de la pandemia, etc. Bien, yo creo, y en esa línea de sacar, de potenciar, de poner en valor y de tener esos recursos humanos, esas personas especialistas que puedan impulsar eso, que es muy importante el poder desarrollar programas de posgrado
a nivel de maestrías y doctorado en todas las áreas del saber, y me centro más en mis intereses y en lo que estamos hablando ahora en el ámbito de las humanidades, la historia, la archivística, la gestión de patrimonio cultural, etcétera, 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 crear programas de posgrado a nivel de maestrías y doctorados aquí. ¿Por qué digo que aquí? Porque se han hecho esfuerzos a nivel público y privado y no lo niego. Muchos de ellos han ido en la dirección de poner becas para que dominicanos vayan al exterior, se formen con el objetivo de que adquieran un conocimiento importante en esas disciplinas que no hay aquí y regresen. ¿Pero qué pasa luego? Que se van, ven otra cultura, igual se enamoran, dicen, ay, que me quedo aquí, me hacen una oferta de trabajo, y el señor que fue con una beca, o la señora, para formarse y regresar, no regresa. Es un capital humano perdido. Eso no nos lo podemos permitir pensando en una política institucional, ¿no?, de República Dominicana. Entonces, yo abogo porque, y luego también hay que reconocer que hay universidades de aquí que han hecho programas de doctorado en convenio con universidades de fuera y se saca doble titulación. Yo apuesto, y eso es lo más sensato y además es más económico que poner becas para que la gente vaya al exterior, crear programas de doctorado y de maestría en el país que cubran esas áreas o disciplinas que no tienen, de momento, no tienen presencia en República Dominicana. Por ejemplo, voy a decir algo, ya que me atañe a mí. En este momento, yo creo que no, y si me confundo que alguien me lo diga, a nivel de historia, no hay un programa de doctorado de historia en el país. Pues eso tendría que estar. Hay pocos programas de doctorado en sentido general. Uno de los grandes... Pues ya, vale, sí, pero yo me refiero a esto porque digo, como soy doctor en historia, lo voy a decir, pero hay que apostar. Y es que sale más económico, es decir, con los doctores que se tengan aquí y eventualmente, si es que hay pocos, que yo soy consciente de que en la universidad el 1 o 2% es doctor, el resto no. Si hay que traer en algún momento profesores doctores del exterior para que puedan ayudar y colaborar, pues se hace. Pero tenemos que empezar a crear una base de máster universitario, de maestros universitarios y de doctores que son la masa cerebral que va a mover todas esas industrias culturales en el país. Pero mientras eso no se haga, no se va a conseguir el objetivo, que es tener gente formada que desarrolle estas industrias en el país. Y lo dicho, lo de la beca en el exterior, a ver, si yo soy el primero que estoy viajando, me van a decir, anda, lo está diciendo este que está en otro país. Viajar es muy bueno, enriquece, pero si tú vas a hacer una beca para formarte, para contribuir a tu país, lo ideal y lo lógico es que cuando acabes la beca vuelvas a tu país. Pero si no vuelves, es, digamos, una inversión perdida. Porque Vuelven ese con dominicano familia. excelente no vuelve. No, vuelven con familia, vuelven con familia. Vuelven con familia 20 años después. Eso es básicamente lo que al final está. Mira, Miguel, una preguntita así media capciosa. En 5 minutos, una pequeña o menos, una pequeña evaluación de lo que tú has podido palpar del sistema educativo inferior y superior. Veo que hay, voy a empezar por lo que me parece positivo. Veo, y eso lo digo sinceramente de corazón, que hay un interés de mejorar, que hay un interés de potenciar la educación desde el ámbito público y privado, porque hay también fundaciones, entidades que promueven esto. El interés lo hay y los recursos se han ido aumentando con el paso de los años hasta llegar al famoso 4%, etcétera, etcétera. Pero falta, yo creo, en mi modesta opinión, saber cómo gestionar adecuadamente esos recursos. Porque es decir, ahora tenemos los recursos, ¿qué hacemos con ellos? No, pero es que hay que saber qué hacer con ellos. Porque si tenemos los recursos, pero no los aplicamos bien, o no los aplicamos bien, digo, igual simplemente porque no sabemos aplicarlos o cómo gestionarlo. Entonces, ¿yo cómo aplicaría primero ese empeño y ese interés y luego esos recursos económicos o humanos que hay? Sobre todo en formar a los futuros docentes para que cambien su forma de enseñar,
El maestro que es simplemente una especie de oráculo que todo lo sabe y que suelta un discurso y el alumno no lo tiene que cuestionar y lo estudia, es una forma obsoleta. Hay que formar docentes que sean muy competentes en su disciplina, que estén constantemente formándose ellos mismos, actualizando sus conocimientos y que enseñen al alumno a pensar. A pensar, es que es lo necesario. Si el pensamiento crítico no arraiga en la gente joven, no hemos hecho nada. Vamos a empezar la casa por el tejado, por los cimientos. Es muy bien la era tecnológica, todo lo que queramos, el saber todos los recursos que hay en línea, pero vamos a empezar la casa por los cimientos. Sabemos leer bien y comprender, sabemos leer entre líneas, sabemos sacar conclusiones, sabemos razonar, sabemos si una fuente es fidedigna o no, podemos contrastar opiniones, podemos hacer tener una opinión personal sobre un tema. Hay que enseñar a pensar, enseñar a dudar también. Y a partir de ahí construir. Entonces yo veo que hay mucho interés, y es un interés honesto, de República Dominicana por mejorar en educación, pero debemos empezar, no se nos olvide nunca, y perder el norte. No por el tejado, por los cimientos. Hay alumnos que todavía llegan al sistema educativo superior con deficiencias de comprensión lectora, de escritura, etcétera, etcétera, y eso hay que acabar con ello, porque lo más importante es saber pensar. ¿Y cómo se aprende a saber pensar? Sabiendo leer, y sabiendo leer bien. Entonces, esa es, digamos, lo positivo y lo que habría que mejorar. Creo que lo he hecho en 4 minutos. Te queda uno todavía. ¿Y la superior? ¿Qué quieres que diga? Cuéntame. No, ¿y la superior? La educación superior. Yo veo que la educación superior tiene el gran reto de extender los programas de posgrado que faltan y tienen también que someter al profesorado que tienen a un proceso de formación permanente, que eso también lo pongo en el libro. Es decir, no vale el docente de antaño de que se estudiaba una materia y ya, luego con esos apuntes daba 20 años la misma asignatura y no renovaba. No, el docente tiene que estar en constante proceso de autorrevisión, estudio y adaptación. Y el docente a nivel superior, esa mentalidad de con que sea docente es suficiente. No, es que en los estándares internacionales, en Estados Unidos, en Europa, el docente universitario por obligación tiene que ser docente investigador. Porque si no es docente investigador, falta algo. El profesor universitario tiene que ser especialista en su materia y saber generar nuevo conocimiento. Ese es el gran reto que tiene hoy en día la República Dominicana. Crear más docentes universitarios que sean investigadores y que estén en constante proceso de innovación, proceso de formación continua. Mientras esto no se consiga, pues tenemos una asignatura pendiente. Porque esos profesores así formados y que dan mucha importancia a la investigación, van a generar unos alumnos que van a tener y van a adquirir una serie de competencias necesarias para los estándares internacionales que se exigen hoy en día. Y esa es la gran asignatura pendiente en República Dominicana. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, porque nosotros tenemos un grave problema, ¿verdad?, en el sistema de educación superior, en el sentido de que no tenemos ni estudiantes a tiempo completo, ni profesores a tiempo completo, porque la mayoría de los docentes trabajan en su actividad profesional y tienen vocación de docencia, porque hay un nivel ya de tu etapa profesional en la vida que realmente dar clases es un costo de oportunidad muy alto, ¿no? Porque aquí económicamente no compensa. Aquí, por ejemplo, un doctor, como tú dices, que se haya formado durante tantos años, el salario que tendría como profesor universitario a tiempo completo sería muy inferior al que recibiría en el sector privado haciendo su trabajo profesional, ¿no? Entonces, como tú dices, eso tiene que venir acompañado también de una mejora en la remuneración del docente para que se dedique al tiempo completo. Yo conozco muchas personas que se dedicarían a ser docente a tiempo completo si tuviera una remuneración adecuada, ¿no? Por un lado. Por otro lado, te quería comentar que yo creo que el tema de los máster es que tenemos como que reorientar la oferta de máster a las necesidades reales
que estamos viviendo hoy en día, porque yo creo que al contrario, que en Dominicana tenemos una sobreoferta de programas de máster, pero muchos de los cuales pues ya no son tan necesarios en las demandas laborales que hay hoy en día. Entonces tenemos que reorientar la oferta, incluir esos programas que tú dices que son necesarios para impulsar lo que serían las industrias creativas y modificar aquellos otros o sacar aquellos otros que no están ya acorde con los nuevos tiempos. Yo, por ejemplo, yo fui una víctima en Europa de lo que era el acuerdo de Bolonia, ¿no? Porque el primer programa de doctorado que yo inicié, Bolonia se lo llevó de encuentro. Yo tuve que terminar otro programa, ¿no? Porque también Europa se reestructuró en ese sentido para, bueno, tú conoces esa historia, ¿no? Entonces, en ese sentido te digo que tenemos que hacer ese esfuerzo porque no tenemos investigadores a tiempo completo. También tenemos que incentivar al sector privado que contribuya con la investigación, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay centros de investigación dentro de universidades que tienen recursos a tal extremo que son equivalentes a algunos países de Centroamérica de su PIB general, ¿no? Porque son miles de millones de dólares privados a la investigación. Entonces aquí el sector privado no es muy dado a apoyar la investigación. Quiero decir que algo que has dicho tú, y eso sería la segunda parte, yo opino como tú, y es muy importante, que ¿cuál es el formato de docente e investigador que debe tener República Dominicana? El docente investigador a tiempo completo. El que yo lo he visto en estadísticas, creo que aparece también en mi libro, que solo en torno al 10% es personal a tiempo completo, ya sea universidad pública o privada, en términos generales quiero recordar. No, a ver, no se le puede exigir a un docente que es docente en 4 universidades o 5, tú tienes que dar lo mejor de ti y tener los ideales y los valores de la institución. ¿Qué eres, una persona o 5? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido ni matemático ni lógico. Entonces, se tiene que primar desde el ámbito de la universidad pública como privada a que es mejor tener menos profesores, mejores especialistas, mejor formados y mejor pagados, que tener muchos profesores pagados por asignaturas o en menor cantidad, pero muchos y que quizás no son de buena calidad. Vale más lo poco bueno que lo mucho malo. Entonces, hay que apostar por una línea de contratación a nivel público y privado de docentes a tiempo completo, porque el docente a tiempo completo y el investigador a tiempo completo, como yo digo, que esa es la línea del futuro y la que se está dando en Europa, Estados Unidos, etcétera, lleva algo de la mano. Si tú sabes que tú perteneces a la institución, que tú tienes esa estabilidad laboral, tú te das a la institución y das los mejores años de tu vida en la institución. Pero si tú ves como que te cogen para una asignatura aquí, otra allá, tú no vas a dar lo mejor de ti en los 5 lugares. Eso es un absurdo. O sea, entonces, sí. No, y que también eso precisamente no te da tiempo a investigar, porque para investigar se requiere de tiempo. También es cierto, sí. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros también en nuestra universidad, de que no figuran en los principales rankings de universidades de la región, es precisamente porque en la parte de investigación sacamos mala nota. De hecho, tenemos varias universidades muy buenas en República Dominicana, con docentes de primer nivel, porque se han formado en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, la parte de investigación es muy reducida y eso nos afecta a sacar buenas notas en los rankings, como tú bien dices, porque tienen que, lo que se dedican a tiempo completo, dan clases en 2, en 3 y hasta en 4 universidades, ¿no? Voy a decir otro secreto para que queden entre nosotros 4 que nadie nos está viendo. Bien. ¿Cuál es el truco? O sea, profesores a tiempo completo trabajando para una institución, eso en primer lugar. Así tienes a un profesor investigador que está centrado en tu institución y da lo mejor de sí en ella. Pero aparte es que hay otra clave. Hay que compensar su carga académica y dejarle tanto número de horas de docencia y tanto número de horas de investigación, para que él tenga tiempo dentro de su tiempo laboral para investigar, porque si no, ¿qué lo va a hacer en casa después de cenar en la madrugada? Entonces, eso se hace en Europa. Yo en España tal. Lo normal es que un profesor a tiempo completo te dé 3 asignaturas, 4 a lo sumo, y el resto de horas, que son muchas, se le exige, pero también se le exige, es decir, que al final del semestre tiene que reportar 5 artículos o un libro, o etcétera, 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 y se le obliga a dar ese resultado. Entonces, ¿cuál es la clave? Lógicamente, profesores a tiempo completo, sí, pero si tú a un profesor le pones
no sé cuántas mil horas de docencia, pues lógicamente no va a poder tener tiempo para investigar. Entonces, las horas de investigación tienen que estar figuradas en su carga laboral, para que él dedique parte de su tiempo laboral a investigar. Porque si no, ¿qué lo va a hacer? El fin de semana, después de comer, no tiene sentido. Gracias por tu apreciación. Mira, entonces necesitamos también una especie de NECA aquí que certifique todo ese proceso. También, mira, la NECA, que es ese organismo evaluador que tenemos en España y evalúa las universidades, evalúa a los profesores y evalúa también a los planes de estudio de las universidades. Bien. Algo así sería bueno tenerlo. Aquí usted está equivocado, aquí sí investigan, qué está haciendo el vecino arriba, el vecino abajo, los chismes, los bochinches, todo eso lo investigan aquí todo eso lo investigan. Ahora la investigación científica, nada. Huáscar lo dijo, yo creo que lo que más investigan son ustedes, los economistas, y nosotros los técnicos, y los abogados investigan mucho cuando tienen un caso. Para leerse las jurisprudencias en el sentido, pero realmente la investigación es lo que sería el próximo paso y lo que nos daría el acceso. Y Nuria y Alicia investigan también, Omar. Por eso lo que hace el vecino, lo que no hace el vecino, que se robaron una cosa, esas cosas los investigan, todo eso, pero una investigación científica no hay. Y los profesores, cuando terminan todo lo que ustedes han dicho, tienen que hacer fregar la casa, limpiar la casa, atender a los muchachos. ¿Cómo tú crees que van a llegar el otro día? De la misma manera. Miguel, ya se nos fue el tiempo, nos robamos unos cuantos minuticos. Gracias por, de verdad, me han escrito mucho diciendo que esto fue una joya, que realmente tuvimos que deleitarnos contigo. Espero que más adelante puedas estar con nosotros. Claro que sí, desde que te invitemos tú vuelves. Lo voy a invitar a todos ustedes para que el próximo miércoles tenemos un plato fuerte, vamos para otro nivel. Vamos a tener a un joven futuro de la política, Juan Ariel Jiménez Núñez. Vamos a hablar de todo, de cultura, de política, de futuro, de economía y de la juventud. Así que buenas noches a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Y ya ustedes saben que aquí estamos en Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país. Que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas. Más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP. Funglode. 20 aniversario.